¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a la segunda parte del podcast de Diagonal al Aro, el último del año, el último mano en mano, es el mano a mano, pero ya lo hemos bautizado de esa siguiente manera, con Javier, el uruguayo Orlandoni, que se prendió de una muy buena manera y lamentablemente, como a tantos invitados, lo hemos tenido que cortar, porque era la charla para rato. Y la gente me parece que también debe querer saberlo. Debe haber muchos que lo saben, pero ¿por qué uruguayo? No naciste en Uruguay, sos No, argentino, sos de La Plata. exactamente. ¿Por qué uruguayo? Mira, empezó como un chiste. Yo era muy pequeño, jugaba en el club Dante Alighieri, que estaba en 868, que era el viejo clásico Unión Vecinal. Y teníamos un equipito de fútbol que nos íbamos siempre al bosque a jugar. Y bueno, para distinguirnos de otros barrios y otros equipos, usábamos una camiseta roja. En ese momento jugaba Antonio Balsamendi, que fue después el que jugó en River y hizo el gol cuando River sale campeón del mundo. Y ¿Jugaba con ustedes? No. Alzamendi jugaba en Independiente. Ah, ahí va, claro. Jugaba en Independiente. No me daban la edad por eso. No. Y tenía un parecido, yo tenía un parecido a él por los rulitos. En esa época tenía pelo. Así que bueno. Y empezó como una gastada de uno más grande que me empezó a preguntar si era uruguayo. Y le dije que no. Y cuando me preguntó si tenía los documentos, le dije que no lo había llevado. Me siguió gastando y gastando y gastando. Y empieza con esa anécdota, así como una gastada de uno más grande hacia mí, y con una calentura mía, así, con una reacción. Y cuando vieron que me enojaba, me provocaron un poco más. Y era una constante, a cada uno le ponían un sobrenombre, ¿no? De lo que jugaban, era lógico, pasaba muy seguido. Pero después, una de las personas que estuvo, digamos, en ese grupo mío, siguió jugando conmigo, el Mocho Díaz, siguió jugando conmigo. El presidente de Meridiano Quinto. El hermano del presidente de Rubencito. Bueno, Sí. Rubén todos los días jugaron conmigo desde Dante Alighieri hasta Meridiano Quinto, hasta Primera División. Desde las categorías de Pre-Mini hasta Primera División. Y bueno, qué sé yo, quedó. El Mocho me seguía diciendo uruguayo, bueno, Javi, de mil maneras, pero el uruguayo quedó entre los pibes como el Uru. Entonces, en realidad, más que uruguayo era el Uru. En Meridiano los pibes Uru. Y bueno, en un momento yo tuve que empezar a decir que había nacido en Uruguay, que mi viejo se llamaba Washington, que me iba a Canelones, me iba a Canelones así de vacaciones, ¿viste? Entonces ya que era de Huracán Buceo, ¿viste? Ya empecé a alimentar la leyenda, pero quedó el Uru, pero quedó como una cuestión muy afectiva de todos los pibes, que bueno, les resultaba más fácil decir Uru que Javier Orlandoni, y evidentemente yo también me hubiese dicho Uru. Posiblemente. Pero sí, fue una cosa muy afectuosa de parte de mis jugadores, sobre todo en esa época, hace muchos años ya. Y siguiendo con esto de el pasado, las anécdotas y demás, en el programa anterior tuvimos la presencia de Juan y Bruno, que no tuvo esta posibilidad del mano en mano, pero sí la mesa periodística. Hubo una anécdota muy puntual con él, que fue U17, sí. Su primera citación, puede ser algo de eso, en la cual vos eras el entrenador de un Juan y Bruno que no se proyectaba, por lo menos él individualmente, a ser el jugador que soy, ¿no? Sí, fue gracioso. No sé si me va a dar para imitar la reacción pero primero era un nene, Juani, era un nene muy alto. O sea, me acuerdo de citarlo y entonces digo, bueno, están citados. Había muchos chicos, queríamos hacer 2 equipos A y B, pero bueno, finalmente no, la institución universal en ese momento, de que era el año 2001, decidió no presentar las 2 categorías. Entonces había muchos pibes, había 17, 18 en la categoría, porque otros los habíamos podido mandar a otros clubes a préstamo. Entonces íbamos citando y íbamos rotando los jugadores para que jueguen todos. El primer partido lo citó a Juani y él no se esperaba ser citado. Entonces digo, bueno, está citado tal y tal. Y Juani, también, vos también. Entonces me empieza a preguntar, ¿a mí? Me dice, ¿estás seguro? Digo, pero nene, ¿querés jugar al básquet o no querés jugar al básquet? Sí. Digo, ¿pero querés jugar o no querés? Sí, pero ¿sabes? Yo soy malísimo, me dice. Pero ¿quién te convenció de que sos malísimo? Porque él venía siendo un pibe muy largo y sabiendo poco de básquet, tenía muy poco juego. Claro. Y a mí me parecía que era un talento total. Me parecía que, o sea, lo poco que había visto, digo, si a este chico se le enseñamos 3 cosas, y bueno, tal cual, empezó a jugar, le enseñamos creo que 3, 4 cosas, y él arranca jugando como número 12 del equipo, como número 15 te diría, entrando en la rotación, y terminó como 6º hombre de ese equipo de cadetes que juega la final contra Gimnasia, contra el equipo que estaba en ese momento el Pitu Rivero, Facundo Filiol, un equipazo de Gimnasia, y lo mismo contra el equipo de juveniles, que él termina jugando en juveniles, obviamente con un rol muchísimo menor al que se conoce ahora, claro. Es un jugador consagrado, uno de los mejores jugadores de La Plata, pero hizo un laburo extraordinario, y un pibe
sensacional. Si no tuviéramos las cámaras fijas, quizás hubieras hecho un poquito más de movimientos. Hubiese podido hacer un tipo de interpretación de Juan y Bruno en el 2001. Si tuviéramos el presupuesto para pagar un camarógrafo, podríamos sí, con la grúa, algo de eso. Saltaba como un nene así cuando le llevas los caramelos. La verdad que fue muy graciosa esa anécdota. Y bueno, y Juan, un divino de persona. Seguro. El saludo de Juani, que es un amigo de Totalmente. la casa, que Totalmente. siempre ha estado pendiente Totalmente. del podcast y que bueno, la semana pasada fue nuestro invitado. Volvemos al básquet, volvemos a charlar un poquito más que nada de lo que fue la mesa periodística y me quedó dando vueltas, quizá de interpretación mía, quizá de lo que se puede leer entre líneas de la conversación, de que vos entendés y militás también para que la universidad o la educación, mejor dicho, tenga un mayor rol en la parte deportiva, Uh-huh. que no sea tan partido como está, que los pibes van a la escuela y después van a un club o a donde sea a jugar al básquet. Hablar de Estados Unidos me parece que es una locura, porque no solamente lo que todos conocemos, sino la estructura que tiene, pero quizás sea el hecho de que tanto vos como tu equipo de trabajo, la gente que trabaja con vos, se mueven para que deje de haber esa grieta, esa inflexión que hay, o esa parte, ese partido que queda entre el pibe que va a la escuela, que va a la universidad y quizá tiene que empezar a tomar prioridades o tiene que empezar a dejar cosas de lado para que todos puedan continuar sobre una carrera y todos puedan llevar sus preferencias y su educación de la mejor manera, ¿no? O sea, lo hice un poco largo, pero... Está claro como, porque en realidad es una cuestión para charlar y da para mucho esto, porque a mí me parece que si vos vas a los números estrictamente de los chicos que están dentro del sistema federativo, vos ves que, si no me equivoco, hay entre un 3, no sé cuánto y un 4% de chicos que realmente compiten o que juegan o que están dentro del esquema deportivo federativo. Uh-huh. Es muy, muy poquitito eso. Sí. Muy poquitito. Entonces, cuando vos ves esos números, vos te das cuenta que el deporte no es para todos. Y lo que me parece que el hecho de que el sistema educativo pueda absorber al deporte como práctica también, pero no con la lógica del sistema federativo, sino con una lógica mucho más inclusiva, atravesado por este concepto de educar. Claro. Porque vos no solamente educás simplemente las cuestiones técnico-tácticas. A mí me parece que el deporte como contenido de la educación física, si se quiere, para meterlo en un campo mucho más grande, me da la sensación de que es potencialmente educativo por muchos motivos. Primero, porque se diferencia muchísimo de la educación áulica. No es lo mismo educar a una persona en un aula donde está sentado, está mirando y hay una operación predominantemente racional, siempre es física también, pero predominantemente racional, que en un lugar en donde las emociones puedan expresarse de otra manera, donde el control de esas emociones que hace mucho de alguna manera a poder adaptar a esos pibes a la sociedad, Uh-huh. que es lo que te permite un poco el deporte. Vos estás bajo muchas pulsaciones, estás relacionándote con otros, estás compartiendo, estás solidarizándote tanto en la derrota como en la victoria. Hay un montón de cosas que te puede ofrecer el deporte y el juego en equipo, como otras prácticas corporales. Me parece que la primera cuestión es repensar el rol de la educación física, no como una materia más, sino pensarla como un espacio en donde realmente pueda ser vinculado con un espacio de aprendizaje desde otra perspectiva también, desde una perspectiva, si se quiere, en la que te pone prácticamente la educación física, que no tiene que ver con el resto de las materias. Y después la posibilidad de competir y de jugar y de aprender muchas más cosas que el deporte. Yo creo que eso no está pensado porque la historia de nuestro país ha dejado ha organizado la vida deportiva por fuera de las instituciones educativas. Exacto. Pero me parece que ahora, con la aparición de FEDUA dentro del sistema universitario, ahora hay una nueva federación, como si fuese FEDUA, que está dentro del sistema preuniversitario, y ahora van a empezar competencias de ese tipo dentro de los colegios secundarios a nivel nacional. Y también incorporaría todas estas prácticas dentro de lo que es la escuela primaria. Digo, ampliaría los horarios para que los chicos estén más tiempo, apostaría en infraestructura deportiva, o trataría, no solamente de que cada escuela tenga su infraestructura deportiva, trataría de pensar que toda la infraestructura ociosa de los clubes hasta las 5 de la tarde, que no tienen tanta vida como después de las 5 de la tarde, Sí. fíjate que los clubes por la mitad están vacíos muchos. Sí. Entonces, ese espacio con una figura de un celador, un preceptor que al club más cercano lleve chicos de la escuela a hacer deporte, fútbol, básquet, rugby, hockey, lo que sea, o gimnasia, danzas, juegos, llevarlo al club ya de alguna manera te permite potenciar un montón de cosas que ya tenés. Seguro. Lo que pasa es que hay que sentarse y pensarlo.
No es una cuestión solamente de a mí me parece esto y hay que hacerlo como en Estados Unidos. No, Hay que tomar el modelo de todos los países, hay que ver qué se hace en Europa, qué se hace en Estados Unidos, qué se hace en el resto de Latinoamérica, en los países vecinos, en todos lados. Obvio. Pero hay que argentinizar, todas las propuestas deben ser argentinizadas, porque tenemos nuestra propia lógica. Coincido completamente. He escuchado mucho, no tengo la opinión del todo formada porque no soy profe, pero he escuchado muchas veces de que la educación física no es buena a nivel país. No sé al punto de, por lo menos lo que he escuchado y lo que he palpado, no el caso de la capacidad de los profesores de educación física, sino de cómo se ambienta la educación física que vos recién hablabas a la escuela o al espacio. Por ahí, no sé, 2 horas semanales, uno que le tira la pelota y jueguen, que no hay un trabajo de proyección, de planificación de la educación física. ¿Crees que una de las primeras medidas que se podría tomar sería tratar de potenciar la educación física dentro de la escuela para que no sea una hora de obligación y sea una hora de aprovecharlo, de que los pibes encuentren en un año una faceta que les pueda gustar, un deporte que los pueda atrapar y a partir de eso también tratar de generar mayor cantidad de deportistas? A ver, vamos por la primera parte de tu primera reflexión con respecto a no creías que no era tan buena la educación. No es ni buena ni mala. La educación física es un campo abierto así de grande en donde una persona que hace recreación en un cumpleaños, que trabaja en una colonia de vacaciones, que trabaja en un equipo deportivo y el profe de alto rendimiento como el que te rehabilita, estudia la misma carrera. Claro. La educación física, por suerte, tiene rango universitario hace muchos años, sobre todo acá en La Plata y en otros lugares del país, no tantos, pero en general es una carrera terciaria. ¿Sí? Me parece que es un campo hermosísimo para investigar, para trabajar, para avanzar y hay de todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Pensada como está pensada para la escuela, la educación física escolar, me parece que se devalúa, pensando que se equipara a otras materias y me parece que es algo diferente. Me parece que las prácticas corporales tienen que ser una experiencia que atraviesen otro tipo de cosas y que no se limite solamente a, si no fui a la clase de educación física, te digo el reglamento de handball, decime 4 o 5 reglas y listo, y aprobas la materia. A eso no creo que tenga que ver con aprobar o desaprobar. Exacto. Me parece que tiene que ver con conocer tu propio cuerpo, aprender a relacionarte con los demás, disfrutar del movimiento y sobre todo aprender a moverte para moverte más. O sea, moverte bien para moverte más. Ese sería un poco algunas como coordenadas que te puedo tirar, pero de ninguna manera la podría situar en el lugar que tiene la educación física escolar hoy. No me gusta cómo se da, no me gustan sus contenidos, cómo están abordados, tampoco pueden hacer demasiado los profes porque está pensado así. Entonces hay que repensar todo. No, por eso no creo que la culpa sea, o por eso nunca pondría en tela de juicio la capacidad o las ganas que le ponga un profe. Sí lo veo por ahí desde el lado estructural, desde el lado sistemático. Porque si no terminás, viste, que si linkeas bien con el profe, está todo bien, te gusta, y si no, no te gusta, que en realidad así arranca todo. O sea, también, o sea, ese link que hablábamos del profesor, si realmente te sentís identificado, si hay una transferencia con ese profesor puede, digamos, de alguna manera como alimentar un deseo tuyo por conocer o por formarte desde el punto de vista deportivo. Pero me habías dicho el tema de la cantidad de pibes. Yo creo que en la medida que habilitemos espacios para que todos puedan hacer deporte o que se puedan proliferar las prácticas corporales, porque aparte pienso en todo, pienso en la tercera edad también, pienso en abrir espacios en la calle también para que la gente pueda hacer desde gimnasia, caminatas, o sea, hay miles de variables de esto. En la medida que uno amplíe toda esa franja de gente que pueda moverse o que pueda tener posibilidades de aprender a moverse, pero seguramente vamos a alimentar mucho más el deporte federativo. El deporte federativo es una parte del deporte nada más. Y nosotros parece como que es el fin último y parece que todo educación deportiva o toda educación corporal debe terminar necesariamente en el deporte. Y la verdad, yo no fui un deportista de alto rendimiento y estuve lejísimo de serlo. Acá te llegué a primera división, el básquet platense y nada más, pero toda mi vida pude estar vinculado al deporte. Pero consumo un montón de cosas y de hábitos por ahí saludables que me permiten, me parece que tener una mejor relación conmigo, con mis pares y con el mundo. Entonces, capaz que la mayoría de las personas necesita eso nada más. Y no ser Ginóbili, ¿no? Que va a ser uno entre millones. Sí. No, está claro el concepto y me parece que está clara la idea que vos marcás. Siempre, o sea, intentaba ir hacia el lado de ver cómo, en esta pequeña charla, ver cómo pensás vos del lado de qué podemos proyectar mejor en lo que ya tenemos,
o un programa aparte, obviamente de 80 minutos, no de 20 y 20, pero... Sí, pero bueno, qué sé yo, ¿qué tiene nuestro país? Tiene un capital cultural altísimo, tenemos mucha gente que estudia y que tiene mucho compromiso, tenemos una voluntad a prueba de todo, porque evidentemente somos muy voluntariosos, ustedes son un ejemplo de eso. Ustedes también remando, diagonal al aro, vienen remando y remando y remando, y sin embargo funciona. Digo, en otro contexto esto funcionaría muchísimo mejor, porque ustedes no tendrían que hacer 10 cosas para sostener una. Y en definitiva se trata un poco de eso, ¿no? Y después hay un montón de infraestructura ociosa, como te decía, que puede llegar a optimizarse en la medida de que se pueda repensar y que en vez de tener universos aislados, que es sí un problema en nuestro país como punto débil, la dirección de deporte de la municipalidad hace una cosa, la subsecretaría de deporte hace otra cosa, la de provincia, Sí, secretaría de deporte o la agencia de deportes nacionales hace otra cosa, la dirección de deporte de la Universidad de La Plata tiene su propio programa. Si empezáramos a articular un poco todos esos programas, empezaríamos a darnos cuenta que cada uno tiene, o sea, el que tiene la infraestructura no tiene capital humano, el que no tiene capital o profesional, el que tiene capital profesional de pronto le faltan, no sé, los pibes o le falta un universo al cual destinar eso. Entonces, ese tipo de cosas me parece que pueden optimizarse. Bien, Uruguayo, muchísimas gracias. La verdad que, al ratito anterior, podríamos ir hablando un montón más. Podrías capaz hacer las preguntas mucho más puntualizadas, pero el tiempo es tirano y la verdad es que hasta que hemos podido llegar. Pero bueno, muchísimas gracias. Creo que en todo ha sido muy claro y esperemos que la gente lo haya disfrutado de esa manera. Desde el 2016 que teníamos discusión diagonal, que queríamos tener este espacio con vos, lo pudimos hacer ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Bueno, gracias. Muy cómodo como siempre, y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Que les vaya bien a todos. En todo lo que encarás, generalmente que vaya muy bien. Gracias. Y a ustedes por haber estado del otro lado, por haber bancado el podcast de Diagonal durante casi 4 meses. Muchísimas gracias. Nos vemos, anda a saber cuándo. Nos vemos en la próxima. Chao. ¿No llegamos? Sí, llegamos, pero quiero meterme simplemente como para hacer la conversación y como para decirte que nos vemos en 2020. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Nos vemos en 2020? Si no sabemos si vamos a hacer el 2020. ¿Seguro? Y lo vamos a hacer. Yo no sé si lo voy a hacer en 2020. O sea, yo no voy a prometer nada que no sé qué voy a hacer. Bueno, nos vemos después. Chau. En 2020, si querés hacer un video, volvemos. Había que hacer una burrada nueva y yo estaba haciendo una nueva burrada. Del Diegote, que aparece en cámara por primera vez. Bueno, listo. Ya está. ¿Podemos respirar un segundo? Oh, sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Está citado para el sábado.